Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Este es el tercer vídeo que hago de Vietnam 65-75. Estamos jugando la operación Starlight, que es un escenario que podéis encontrar también en el ejemplo de juego. Pero yo no estoy siguiendo el ejemplo de juego, o sea que cualquier parecido al ejemplo es pura casualidad. Entonces, en el vídeo anterior conseguimos descubrir dónde estaba la sección política del Vietcong. Esta unidad se dispersó, hicimos una operación con esta unidad de infantería. Y luego utilizamos también todos los barcos y todos los aviones que teníamos disponibles, así que ya no los tenemos disponibles para esta operación, donde vamos a activar a estos dos stacks para mirar de destruir a este regimiento del Vietcong. Entonces coloco aquí este marcador para saber que vamos a activar a esos dos stacks. Recordad que tenemos un diagrama que veremos con más detalle en este vídeo, porque entraremos en combate, si todo va bien. Entonces, como es una operación aliada de búsqueda y destrucción, que es lo que queremos hacer, entonces miramos para ver si podemos lanzar por Rangers, pero para este escenario no podemos lanzar por Rangers. Entonces lo que hay que hacer seguidamente es colocar un marcador objetivo y claro, vamos a colocar el marcador objetivo aquí. Esto significa que esa unidad no puede reaccionar, pero como es el Vietcong, sí que va a poder hacer un pequeño movimiento de alerta. Ya lo vimos en el vídeo anterior. Siguiente paso. Pues antes de mover, hay que declarar si quiero apoyo aéreo naval. Ya os he dicho que no tenemos nada de todo esto porque lo utilizamos en el vídeo anterior y lo que hacemos es declarar si podemos hacer una zona de fuego libre. Bueno, esto permitiría que la artillería, que aquí tiene 7 puntos y aquí tiene 8 puntos, pudiera participar al 100%. Pero para este escenario el juego no te permite hacer free fire. Así que lo que tienes que hacer es tener en cuenta que cada punto de artillería va a costar la mitad. O sea, solo podemos utilizar aquí 3,5 puntos y esta unidad solo podría utilizar 4 puntos. Cada punto equivale a medio punto. Tenemos que vigilar con el fuego amigo, bueno, con el fuego a la población civil, las infraestructuras, etc. Bien, una vez tenemos claro cuáles son las circunstancias, pues vamos a empezar a mover. Entonces aquí la cuestión sería mirar de evitar que el Vietcong se pueda fugar a estos hexágonos. Entonces lo que vamos a hacer es entrar con esta unidad en el propio hexágono. Entonces moverme aquí costaría 1 punto, aquí costaría 2. Esto es terreno de cultivo, cuesta 1 punto, más 1 por salir de ZOC. En total serían 4 puntos de movimiento. Aquí es importante, y creo que vale la pena entrar en detalles, que hacer entrar esta unidad ahí es vital por varios motivos. Si hubiéramos entrado con esta y queremos que esta simplemente ataque adyacente, recordad que el Vietcong, como tiene la capacidad para poder hacer un movimiento de alerta, vamos a suponer que tiene los puntos suficientes para escaparse y que el Vietcong se escapa y se nos escapa aquí. Vamos a ver por qué me ha interesado meter esta unidad azul en el hexágono y no la naranja. ¿Veis este HQ que tiene cinta de color azul? Tiene una balita para indicar que tiene que haber un hexágono hacia el objetivo. Bien, esta unidad podría bombardear. Problema, que como tiene color azul, es una artillería que se dice dedicada. Solo bombardea y apoya combates donde participen unidades de la propia división. ¿Está participando esta unidad en el combate? En el caso de que el Vietcong se escapara, no. Está participando una formación, una unidad del 3º de Marines, pero no de la 1ª de Marines. Como no está participando ninguna de la misma formación, de la misma división, de la 1ª de Marines, no aportaría esos 8 puntos, que teóricamente serían 4 porque no estamos en una free fire zone. Así que, claro, yo tengo que garantizar que esta unidad sí o sí va a participar en combate, porque necesito esos 8 puntos, que realmente serían 4. Es por eso que prefiero que sea la unidad azul la que entre en el hexágono para combatir. Porque así me aseguro que en el caso de que se escape, voy a seguir estando adyacente y esta unidad, dependiendo, evidentemente, de dónde se encuentre el Vietcong, puede participar. Lógicamente, tal como está ahora este HQ aquí, ni de coña llega. O sea, tenemos que avanzar el HQ para poder asegurarnos que podemos bombardear esa posición. El problema es que ahora nos faltan unidades. Este es uno de los problemas que muchas veces nos encontraremos. Me explico. Si yo quiero evitar que el Vietcong se escape a montaña o a selva, porque ahí es donde obtendría en posteriores rondas de combate, cuando se escape, si es que se escapa del primer combate, claro, entrar en jungla o en montañas luego da un modificador defensivo que va a afectar negativamente al americano. Si pudiéramos negar las montañas, mucho mejor. La jungla, pues bueno, todavía S-1, pues mira, tampoco es tan malo, ¿no? Dentro de lo que cabe. Entonces, claro, si yo tuviera unidades suficientes, miraría ahora de moverme de tal forma que bloqueara esa posibilidad. Pero es que no tengo unidades suficientes para poder hacerlo. Entonces vamos a suponer que yo muevo esta unidad aquí o la muevo aquí,
claro, lo lógico es que luego el Vietcong, en el movimiento de alerta, en el movimiento que tiene de reacción, se mueva a este hexágono y a este hexágono, por ejemplo, y esta unidad ya no pueda participar. Así que no voy a tener más remedio que colocarme en un sitio donde maximice mis opciones de que esta unidad pueda participar. Y no voy a tener más remedio que ceder la posibilidad de que el Vietcong se pueda retirar aquí. Lo que pasa es que retirarse ahí al Vietcong le cuesta un poco más que no hacerlo en terreno de cultivo. En terreno de cultivo le costaría 1 punto, mientras que hacerlo en montañas le costaría 3 y en jungla le costaría 2. Pero como hemos metido esa unidad amiga en el hexágono, salir del hexágono le costaría 2 puntos más. Es decir, entrar aquí le va a costar 4 puntos y entrar aquí le costaría 6 puntos. Eso significa que la tirada que va a tener ahora de alerta va a tener que sacar muy alto para poder escaparse hacia esos hexágonos. Pero es que si bloqueamos estas rutas, le va a ser mucho más fácil retirarse aquí y que esa unidad de infantería no pueda participar porque no va a quedar adyacente. Entonces tengo que, al final, buscar una solución de compromiso por la falta de efectivos como para poder hacer lo ideal. Entonces lo que voy a hacer es moverme con esta unidad. Aquí sería 1 punto más 1 por salir de Zog serían 2 y aquí 2 más. 1 punto más 1 por salir de Zog serían 4 puntos. Me muevo aquí. Y luego esta unidad de artillería, pues la vamos a dejar donde está. Sí, la vamos a dejar donde está. Y esta unidad, bueno, fijaros que esta unidad de artillería tiene 2 redonditas aquí y esta también, para indicar que son unidades mecanizadas. Fijaros, aquí tenemos un desglose de las unidades mecanizadas. Utilizaría el coste de color azul. Entonces, movernos por carretera cuesta medio punto con las unidades mecanizadas. Aquí costaría medio punto más. Entramos en Zog, no cuesta nada, aquí nos quedamos. Es decir, en vez de negar el terreno que más beneficios le va a dar el Vietcong, negamos el terreno que menos coste de movimiento le supone al Vietcong. Ahora lo que tenemos que asegurarnos es que ese posible movimiento de alerta le sea lo más costoso posible al Vietcong, que no tenga capacidad para poder escaparse. Entonces, ya aprovechando el tema de la artillería, aquí habéis visto que hay un motivo por el cual esta unidad, la de color azul, nos interesa tener mucho cuidado con las unidades de su propia división que participan en el combate. Entonces, por eso he metido esta unidad ahí para asegurar que puede participar al 100%. Es lo que se dice una artillería dedicada, porque es una artillería que forma parte de esa organización de la Primera de Marines. Esta, en cambio, es independiente. Y esta, si la has activado, puede participar en cualquier combate dentro de su rango de alcance. Así que esta es una gran diferencia. Vamos a suponer que en vez de desplegar como hemos desplegado, que este HQ estaba aquí, vamos a suponer que de inicio este HQ ya se encontraba aquí. Bien, cuando una artillería no se activa, teóricamente no puede participar en la operación. Pero las artillerías dedicadas, precisamente porque son dedicadas y forman parte de una organización, si reciben noticia de que hay un combate de una unidad que se ha activado de esa división, que en este caso sería esta unidad, esta puede participar en el combate. Prestaría el apoyo aunque no estuviera activada. E incluso, aunque hubiera realizado previamente una operación, vamos a suponer que lo hubiéramos utilizado previamente para otra operación en un hexágono distinto, esta unidad, a pesar de estar con la operación completada, sigue todavía con capacidad para prestar apoyo. Eso es una artillería súper chula, dedicada, y siempre que esté dentro del rango de alcance va a poder participar las veces que sea necesario en todas las operaciones que sea necesario. Entonces, si la hemos activado aquí, es porque, claro, si no la activamos no podemos movernos. Aquí sería una posición ideal porque estamos muy cerca del enemigo y estaríamos dentro de su rango de alcance, no haría falta activarla. Pero claro, aquí la tenemos que activar porque tal como está colocado el Vietcong, ni de coña llegamos con esa balita para poder alcanzar. Tenemos que movernos lo máximo posible para ahora sí poder participar. Por eso la hemos activado. Estas dos unidades están activadas. Entonces, la artillería independiente, a diferencia de la dedicada, si quiere participar, como es independiente, tenemos que activarla. O sea, tenemos que decir, vale, tú eres independiente, te vas a encargar ahora de esta operación y vas a prestar apoyo a las unidades que participen en esta operación. Y a esta unidad, como está activada, le da igual si la unidad que ataca tiene cinta naranja, cinta azul, le da igual. Pero esta, como es dedicada, necesita que la unidad que participe, o alguna de las unidades que participen, tengan esa cinta de color. Bien, ya aprovecho que teníamos un punto de helicóptero para esta misión. Entonces, este punto nos hubiera permitido movilizar, aeromovilizar alguna de las unidades que tenemos en la zona. Lo que pasa es que, como veis, el coste aquí es reducido y es suficiente como para poder movernos normal, a pie. Pero vamos a suponer que quisiéramos mover alguna unidad a estos hexágonos y resulta que no tenemos ahora capacidad para poder llegar hasta allí. Bien, en ese caso se dice que podemos aeromovilizar la unidad con ese punto, colocaríamos un marcador en la unidad de infantería
y esa unidad ahora contaría con helicópteros. Entonces los helicópteros lo que permiten es que te puedas mover a un coste reducido de medio punto por hexágono. Y entonces utilizaríamos los puntos de movimiento que tiene la unidad. Es decir, vamos a suponer que hubiéramos querido movilizar esta unidad y vamos a suponer que hubiera estado aquí inicialmente. Pues yo lo que hago es colocar ese marcador conforme le damos helicópteros y vamos a suponer que queremos que se mueva hasta la jungla. Pues sería medio punto por helicóptero, medio punto por helicóptero, pero ya entramos en ZOC. Aquí sería ahora medio punto más, ya llevaríamos un punto y medio, pero como hemos salido de ZOC pagamos un punto más, 2,5. Es decir, el movimiento con el helicóptero obliga a pagar por salir de ZOC e incluso por salir de ZOC de patrulla, ese más 2. Es decir, hasta aquí llevaríamos 2,5 puntos y entonces ahora queremos desembarcar en el hexágono de jungla. Bien, pues el último hexágono, el coste depende de las circunstancias. Si queremos desembarcar en un hexágono donde está el enemigo, está ocupado, o si está en ZOC de una unidad enemiga que está en patrulla, cuesta 3 puntos entrar. Es decir, el coste del último hexágono puede variar y es más caro que el movimiento previo de medio punto por hexágono. Si el hexágono está en la ZOC de una unidad enemiga, pero no está ocupado por una unidad enemiga y tampoco está haciendo patrulla, entonces cuesta 2, que es justamente lo que estaría ocurriendo aquí. Entonces llevábamos 2,5 puntos, más 2 puntos serían 4,5 puntos, más 1 por salir de ZOC serían 5,5 puntos. Bueno, tenemos lo suficientes, esta unidad tenía 8, ahí desembarcaríamos y este marcador acompaña a la unidad durante toda la operación, porque luego en la persecución podemos volver a aeromovilizar a esa unidad. Bien, pues así es como se activa una unidad con helicóptero. Entonces, los helicópteros hay que tener en cuenta que el coste puede variar dependiendo de la unidad que queremos aeromovilizar. Por ejemplo, un batallón cuesta solo un puntito, un HQ de división también cuesta un punto y una artillería, por ejemplo, como esta, también costaría un punto. Si queremos activar un regimiento o una brigada, si no recuerdo mal, creo que son 3 puntos de helicóptero. No sería posible en este caso porque para este escenario tenemos solo un punto. Entonces tenemos algunas unidades que tienen su propio transporte de helicóptero. El primero de caballería, fijaros aquí debajo del símbolo de batallón, tenemos como ese aguilucho para indicar que esta unidad tiene su propio transporte de helicóptero. Entonces no hace falta utilizar los puntos que tengamos ahí, porque tenemos puntos intrínsecos en la propia formación. Claro, la del primero de caballería es una gran ventaja porque no estamos pendientes de si tenemos puntos disponibles de helicóptero o no. Y luego tenemos algunas unidades que no podemos transportar con el helicóptero y para recordarlo el juego te ofrece el movimiento con un fondo en blanco. Esto es para indicar, para un recordatorio visual de que estas unidades no podían ser aeromovilizadas. Lógicamente aquí estamos hablando de unidades mecanizadas, infantería, ¿veis? Mecanizada. No es posible aeromovilizar esas unidades. Si queremos, por ejemplo, dar movilidad a una unidad de artillería, vamos a suponer que le damos movilidad a esta unidad de artillería. Bien, alguien puede decir, ostras, ¿para qué quieres darle movilidad a esta unidad si resulta que ya está adyacente al hexágono objetivo, está dentro de su rango de alcance? O sea, ¿por qué quieres gastar este helicóptero con esta unidad? Porque hay algo que es muy importante en este juego y es que cuando damos apoyo con helicópteros a una unidad, no solo sirve para poder moverse, sino que le damos la posibilidad de que pueda perseguir al Vietcong o al enemigo después de una primera ronda de combate, después de una segunda, después de una tercera. Permite que esa unidad obtenga persecución, que es un concepto muy importante en el juego y que explica este valor de +3 que tienen las unidades de infantería americana. Este +3 indica que en caso de que el Vietcong en la primera ronda de combate se escape, el americano puede perseguir con 3 puntos de movimiento. Si queremos que esa segunda ronda, esa tercera ronda de combate después de la persecución, las unidades de artillería participen, porque claro, a medida que el Vietcong se va alejando, ya no tendremos capacidad con la artillería para poder cubrir segundas o terceras rondas de combate, ya que el enemigo se está alejando y la artillería está fijada en un hexágono. Entonces, dando esta movilidad, permitimos que automáticamente esta unidad de artillería obtenga un 0 o un +0 de persecución. Claro, alguien dirá, hombre, pero un 0 es un 0. Sí, pero te está dando la opción de perseguir. Y perseguir es la suma de dos cosas, de los puntos que tiene la ficha y del resultado del combate. En el combate tenemos una columna que indica que dependiendo del resultado podemos tener un malus a la persecución o podemos tener un bonus. Si tenemos una tirada un poco afortunada y damos un +1 o un +2, ya está. Ahí ya tenemos un punto o 2 puntos que podemos utilizar con esa unidad, con los helicópteros, para perseguir y poder reubicar esa unidad de artillería más cerca y poder seguir prestando apoyo en el futuro. Entonces lo que voy a hacer
es precisamente dar movilidad a la artillería, pero vamos a dar movilidad a esta unidad de artillería que movimos previamente. Perdonad, pero quería que llegáramos a esta explicación para que vierais que a veces no es simplemente dar movilidad para poder desplazarse más fácilmente a un sitio, sino que a veces es interesante el hecho de permitir dotar de movilidad a unidades que de base no pueden perseguir, pero que luego pueden seguir prestando apoyo. Entonces la unidad de artillería la quiero enviar hasta este hexágono de jungla, porque fijaros que aquí la jungla teóricamente cuesta 2 moverse. Pero como hay una carretera, sería un punto de movimiento para el Vietcong. Entonces quiero evitar que el Vietcong pueda escaparse a esa carretera y luego se pueda fugar rápidamente hacia arriba. De manera que lo que vamos a hacer es montar en el helicóptero a esta unidad durante la fase de movimiento. Entonces ahora nos costaría medio punto por hexágono. Aquí sería medio y medio, 1, 1 y medio, 2, 2 y medio. No estoy entrando en ZOC. Fijaros que en todo momento he pasado lejos de la ZOC. Y ahora al llegar aquí tengo que pagar 2 puntos más. Serían 4 y medio. ¿Por qué? Porque el último hexágono, como estamos en la ZOC de una unidad enemiga que no está patrullando, pago 2 puntos. Tengo los puntos suficientes, desembarco en ese hexágono. Bien, ahora que hemos movido, después de todos estos ajustes, creo que vamos a hacer un ajuste más. Y es que tengo miedo de que el Vietcong saque una tirada muy buena y se nos pueda escapar de tal forma que esta unidad de combate no pueda participar en un futuro combate. Me explico. Si el Vietcong saca una tirada buenísima en la tirada de alerta, y vamos a suponer que saca un 6, más 1, que es el punto de movimiento que le cuesta a una unidad de infantería entrar en este hexágono, donde estamos ahora, serían 7 puntos, menos 2 por la regla especial del escenario, tendríamos 5 puntos. Con 5 puntos, esta unidad podría llegar, por ejemplo, aquí. Serían 2 puntos para entrar, 2 puntos para salir, serían 4 puntos. Incluso si interdictamos, que serían 5 puntos, tenemos los puntos suficientes para entrar ahí. ¿Qué pasaría si entramos aquí? El Vietcong ahora podríamos atacarle, pero solo le podríamos atacar con esta unidad de infantería que tenemos aquí. Resulta que esta se quedaría sin capacidad para poder atacarla. Entonces, en el momento en que entramos en una fase de combate en el cual una unidad que ha sido activada para entrar en combate se le ha escapado el Vietcong, ya no está adyacente, automáticamente esta unidad finaliza. Entonces, si quiero garantizar que no se me escapa, porque esto yo creo que es algo que el Vietcong haría, porque además la jungla le da bonificadores defensivos, o sea que sería lo lógico mirar de ir allí. Para evitar eso, lo que voy a hacer es entrar aquí también con esa unidad de combate, para evitar precisamente que se nos escape el Vietcong, que si se nos escapa, que al menos sigamos estando adyacentes para poder participar. Entonces esa unidad de infantería estaba aquí. Moverse aquí costaría 1 punto, aquí sería 1 punto más 1 por cruzar el río serían 2, ya llevaríamos 3. Y entrar aquí costaría 1, más 1 por salir de ZOC serían 5, tenemos los puntos de movimiento suficientes, ya que esta unidad tiene 8. Entonces ahora sí, ya hemos acabado los movimientos, ahora sí es el momento de decir si quiero interdictar. Entonces recordad que interdictar requiere que el jugador destine al menos 3 puntos de apoyo aéreo, naval, artillero, para generar un marcador de un +1 de coste, o 7 puntos para generar un +2. Yo creo que con 1 punto será suficiente. Entonces lo que vamos a hacer es, puesto que no es una zona de fuego libre, cada punto de artillería cuenta realmente como si fuera la mitad. Así que aquí tendríamos 4 puntos y aquí tendríamos 3 puntos y medio. Entonces vamos a utilizar 3 puntos de los 3 puntos y medios de esta unidad de artillería para interdictar. Así que colocamos un marcador de interdicción. Ahora sí, vamos a lanzar para ver exactamente qué alerta obtiene el Vietcong. Ha salido un 2, más 1, que es el coste del hexágono de cultivo, realmente tendríamos 3. Pero como tenemos un -2 por la regla del escenario, al final tenemos 1. Pues con 1 el Vietcong no va a ir a ningún lado, porque ya solo la interdicción cuesta 1. En la tirada de alerta lanzamos un dado más el coste a movimiento a pie del hexágono objetivo, este hexágono de aquí. Pero fijaros que pone, si está participando alguna unidad del Arvin en la operación, hay que añadir un 1 al movimiento de alerta. ¿Qué está indicando esto el juego? Pues nos está dando mucha información, nos está transmitiendo con este modificador mucha narrativa, nos está diciendo que cualquier unidad del Arvin que participe no es de fiar. No son unidades efectivas, eficientes o tan eficientes como los americanos. Y esto permite reaccionar mejor al Vietcong. Pero es que además también nos está diciendo que hay posibles infiltrados en el Arvin que pasarían información al Vietcong. Con este modificador, lo mucho que te está diciendo el juego. Claro,
Si traemos Rangers, pues vale, sí, son unidades efectivas, pero ojo, porque si se trata de ir a buscar al Vietcong, entonces las unidades de Rangers sirven más bien para hacer lo que hicimos como primera operación, intentar descubrir dónde está el enemigo, intentar girar fichas. Pero si realmente lo que queremos es perseguir o queremos realmente combatir y evitar que se nos escapen las unidades reales de combate, las que queremos intentar eliminar, ojo, porque entonces a lo mejor ahí los Rangers nos dan ese malus que ya no hace tanta gracia. Además de que los Arvins son muy malos persiguiendo, fijaros que tienen un 0, que es justamente lo que tendría la artillería aquí por el hecho de haberla movilizado con helicóptero. Bueno, después de estas explicaciones, de estos pequeños detalles que hay que tener en cuenta, que te dicen muchísimo de la riqueza de mecánicas y de narrativa que tiene el juego, ahora sí pasamos a la siguiente fase, que sería, ven, ¿tenemos unidades americanas adyacentes o en el propio hexágono al Vietcong? Sí. Pues entonces ahora declaramos el combate. Pero fijaros que aquí tenemos una pequeña ventana de interdicción ofensiva, porque si es el Vietcong el que está defendiendo, como luego tiene una oportunidad de hacer el movimiento de alerta, pues el juego te da la opción de interdictar para colocar ese marcador. Pero en el caso de que esto no estuviera, fijaros que aquí tenemos otra ventana de oportunidad para interdictar a nivel ofensivo. Pero incluso el Vietcong, en este caso, si tuviera alguna artillería por ahí, podría interdictar a nivel defensivo. Claro, alguien puede decir, ¿y para qué me interesa a mí interdictar como Vietcong? Si yo lo que quiero es escaparme. Bueno, porque a lo mejor también le está restando puntos de persecución al americano. Es decir, una vez termine el combate, el americano, este marcador de interdicción también le va a afectar a la hora de moverse, a la hora de perseguir al Vietcong. Ahora anunciamos el combate. Entonces, este es el momento en el que revelamos las unidades del Vietcong. Es la única forma que tenemos de poder revelar finalmente y decir, a ver, ¿qué es lo que tienes ahí? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es establecer las proporciones, pero las proporciones no nos van a permitir lanzar en una columna de 2-1 o 3-1, no. Lo que permiten las proporciones es ver si alguno de los jugadores va a tener algún malus o algún bonus. O sea que las proporciones únicamente sirven para saber si va a haber algún modificador a la tirada que vamos a hacer en esta tabla. Entonces, ahora mismo, ¿qué vamos con el americano? El americano va con 6 factores de combate. Estas unidades no tienen artillería, tienen un 0. Hay veces que las unidades tienen artillería, entonces habría que sumar esa artillería. Pero sí que tenemos aquí una artillería, que esta puede participar porque hay una unidad de su propia división que está participando. Así que esta unidad aporta 4 puntos de artillería. Pero esta, recordar que tiene 7, pero hemos gastado, como solo tiene 3,5 realmente, hemos gastado 3 para interdicción, así que solo nos queda 0,5. Así que tenemos 4,5 puntos. En total tenemos 10,5 de factores. ¿Qué es lo que tiene el Vietcong? Tiene 6 más 2 de artillería, tiene 8. 10,5 contra 8 es un 1 contra 1. 1 contra 1 no hay ningún modificador a la tirada, tenemos un más 0. El otro modificador que puede haber a la tirada que haremos aquí en esta tabla, aparte de las proporciones, es el terreno. Si estuviéramos en jungla, la tirada del americano tendría un -1. Si estuviéramos en montañas, un -3. Como estamos en terreno de cultivo, esta RF ignorarla, porque esto es para fuerzas regionales, y no es el caso, aquí tenemos un 0. Entonces ahora el siguiente paso es, muy bien, si las proporciones no sirven para lanzar en la tabla de combate, sino que solo sirven para saber si tenemos algún modificador en la tabla, entonces ¿cómo demonios calculamos dónde vamos a lanzar? Pues fijaros, lo que hay que hacer es, cada jugador sumará la fuerza de combate terrestre que tenga y sumará el apoyo del enemigo. El americano tiene 6 puntos de fuerza y ahora tenemos que sumar el apoyo artillero del enemigo, 2 puntos. Lanzaremos en la columna del 8. Y el jugador Vietcong tiene 6 puntos de infantería. ¿Y cuánto apoyo artillero estamos utilizando? Pues estamos utilizando 4,5. Así que sería 10,5. Así que lanzaríamos aquí. El valor de la izquierda indica cuántos puntos de bajas sufre el bando americano y en la derecha cuánto sufre el Vietcong. Lo que nos está diciendo esto es, cuanta más artillería traiga el otro jugador, si yo traigo mucha potencia de fuego a nivel terrestre, la artillería del enemigo me va a hacer polvo. Me va a hacer polvo, voy a acabar lanzando en una columna más a la derecha y voy a empezar a sufrir un montón de bajas. Entonces lo que te está diciendo esto es, ojo, si al final no vas a tener modificadores por proporciones, mira de no llevar tanta gente al combate y mira de moverte lo máximo posible a la izquierda sin perder proporciones. Entonces en este caso el americano aquí ha cometido un error,
¿por qué vamos a atacar con 6? Si al final realmente tenemos un 1 contra 1, ¿por qué no miramos de ajustar para no ir en la columna del 8 y bajar un poquito? Solo con que bajemos un poco ya saltamos a una columna que nos va a resultar menos dolorosa que esta de aquí. Entonces, cuando el jugador que ataca tiene que decidir cuántos factores de combate quiere aplicar a ese combate, no es necesario aplicar el 100%. Yo, como americano, puedo decir que en vez de utilizar 6 puntos, utilizo, por ejemplo, 5. Entonces serían 5 puntos, más 4,5 de la artillería americana sería un 9,5 y el Vietcong iría todavía con 8, porque el defensor nunca puede ajustar lo que quiere traer al combate, siempre va a ofrecer el 100%, mientras que el jugador que ataca puede decidir si quiere utilizar menos, que es justamente lo que estoy haciendo aquí. Aquí estoy decidiendo utilizar 5 en vez de los 6 iniciales, que resulta que ahora las proporciones siguen siendo un 1 contra 1. Pero ahora, cuando miramos el tema de las bajas, en qué columna vamos a lanzar, resulta que el americano ya no tiene 6 aquí, sino que tiene 5. 5 más 2 de la artillería del Vietcong son 7. Va a lanzar ahora en la 7. Ya vamos a lanzar aquí. Así que, teniendo lo mismo, es decir, ¿por qué implicar tanta gente si al final no tienes ventajas en proporciones, mantienes la misma proporción, ganas una columna y haces que no sufras tanto como americano? Entonces el juego te permite hacer estos ajustes siempre utilizando 0,5. Es decir, como mucho puedes decir que, me lo invento, que en vez de ir con 6 vas con 5,5. No puedes decir que voy con 5,95 o 5,75, no. Puedes decir que vas con 5,5 o en este caso como yo lo que lo he redondeado y he dicho que voy con 5. Puedes hacer estos ajustes y esto explica por qué aquí tenemos decimales, 7,5, 13,5, 21,5, etc. O sea que aquí perfectamente en vez de ir con 8 podría haber dicho que voy con 7,5 porque a lo mejor ese 0,5 me permite seguir manteniendo una proporción, pero a lo mejor si bajo a 1, en otros casos a lo mejor bajar a 5, a lo mejor puede suponer ya tener un 1 contra 2, o bueno, en este caso, ir un 2 contra 3. Entonces por eso el juego te deja jugar con decimales. Claro, esto alguien puede decir, bueno, pero ¿esto cómo se come? Esto se come que la realidad, estos dos batallones no se están implicando al 100%, sino que a lo mejor hay un batallón que ahí tiene alguna compañía o algunas secciones que deciden utilizarlas en la refriega. No estamos ofreciendo tantas unidades en el combate, estamos dejando unidades en la reserva. Entonces finalmente el americano iría en la columna del 7 y el Vietcong iría en la columna del 10,5. Así que ahora lo que vamos a hacer es lanzar un dado y cada uno va a tener que mirar en su tabla. El defensor miraría en la parte derecha de su columna y el atacante en su columna en la parte izquierda. Pero claro, aquí no tenemos ningún modificador, o sea, aquí lo que saquemos en los dados y ala, esto ya es cuestión de ver qué pasa. Bien, ha salido un resultado, digamos, intermedio, un 3, miramos, columna del 4 al 7,5, un 3, 0 bajas. Ahora bien, si hubiéramos atacado finalmente con 8, hubiéramos perdido un paso. Lo que pasa es que, claro, el defensor, da igual si está en esta columna como si en esta, pierde 0. En cambio, a medida que vamos moviéndonos hacia la derecha, fijaros cómo los daños se incrementan. Entonces aquí significa que ha sido un resultado en el cual nadie ha salido ganando. Ha salido un 0, nadie pierde nada. Bueno, fijaros aquí que aparece un avión. Esto indica que aparte de estos resultados, aquí quien realmente habría salido escaldado es el americano, en el caso de que hubiéramos utilizado aviones para participar en este combate. Pero como los aviones ya los utilizamos en la anterior activación, pues no hemos utilizado aviones. Pero si hubiéramos utilizado alguno, habríamos perdido un punto de aviación. Y esto significa puntos de victoria para el jugador del Vietcong. En el caso de que hubiéramos utilizado helicópteros, pues lo mismo. Si algunas de las unidades participantes ha utilizado helicópteros en el combate, perderíamos un punto de helicóptero. Y este asterisco es para indicar que esto ocurriría en el caso de que el combate se hubiera producido en una zona de aterrizaje caliente. Recordad que un hot landing zone, lo he explicado a lo largo de este vídeo, es cuando aterrizamos en un hexágono donde se encuentra el enemigo. Es decir, es como si hubiéramos movido con helicóptero a estas unidades hasta ese hexágono donde estamos combatiendo. Entonces ahí hay el riesgo de que estos resultados provoquen una baja a los helicópteros. Bueno, en este caso aquí no tenemos un hot landing zone porque no hemos aterrizado con los helicópteros aquí, nos hemos movido a pie y esta unidad ha aterrizado en un hexágono adyacente, no es una hot landing zone. Entonces ahora lo importante es que este 3 indica que tenemos un 0 en la persecución. Entonces este 0 significa que esta artillería, como está movilizada, tiene un 0, 0 más 0, no tiene nada para perseguir. Pero es que no nos hace falta nada perseguir si esta unidad no se puede escapar, no se puede mover un hexágono más allá. Entonces veremos ahora si realmente esa unidad tiene capacidad para escaparse o no.
Lo importante es que esta unidad de artillería, con esa persecución tan mala, no podemos hacer nada, no podemos perseguir a nadie, aunque se escape el Vietcong, pero estas unidades americanas tienen 3 de persecución. 3 más 0 es un 3. Bien, el siguiente paso, el diagrama de flujo, es, bueno, fijaros, determinar DRMs, lanzar el dado, etc. Bien, ahora es retirarse. Entonces nos retiramos y ahora sí que no lo hacemos con una tirada de dado. No. Esa tirada de dado era un movimiento de alerta específico del Vietcong. Ahora aquí la retirada se produce mirando cuál es el factor de movimiento de la unidad del Vietcong, que es de 6. Pero como tenemos un -2 para este escenario es de 4. Entonces, ¿dónde podemos ir con 4 puntos? Teniendo en cuenta que todavía tenemos una interdicción en el hexágono. Este marcador todavía está presente ahí. Moverme aquí me costaría 2 puntos, más 2 por salir de ZOC serían 4, más 1 de interdicción serían 5. Este hexágono no es viable. Este tampoco. Entrar ahí cuesta 3, más 2 por salir, más 1, en total serían 6. Tampoco. Con 4 puntos, moverse aquí costaría 1 por entrar en ese hexágono, más 1 por cruzar el río serían 2, más 2 por salir de ZOC serían 4 puntos, más 1 por la interdicción son 5. No me puedo mover aquí. Y aquí tampoco. Estamos en la misma situación. Es el mismo tipo de terreno. Así que esta unidad, el mejor sitio para escaparse sería este. Aquí costaría 1, más 2 por salir de ZOC serían 3, más 1 por la interdicción serían 4, justo los 4 puntos de movimiento que tengo. Entonces el jugador de Vietcong decide moverse aquí. Bien, si alguien pregunta, oye, pero ¿realmente le interesa retirarse ahí? ¿No sería mejor quedarse aquí y tener la posibilidad de que en el futuro, si no interdita el americano en una segunda ronda, poder tener la opción de escaparse y tal? Es que le interesa escaparse al Vietcong y os explico el motivo. Le interesa porque lo que es importante aquí a entender es que todos los puntos de persecución que tengan las unidades que se enfrentan en combate al Vietcong, que no son utilizados por parte del jugador que persigue, son un modificador a la segunda ronda de combate. Es decir, si el Vietcong no hubiera podido moverse, el americano va con un +3 a la tirada de la segunda ronda de combate. Ya tendríamos un +3, así que ya bajaríamos hacia abajo y incrementamos las opciones de hacer mucha pupa, fijaros, al Vietcong, porque el Vietcong volvería a lanzar en esta columna de aquí. Claro, al Vietcong lo que le interesa es que el enemigo gaste esos puntos de persecución para que le queden menos puntos de modificadores para la tirada en la tabla de combate. Si alguien dice, ya, pero si yo no me puedo escapar a un hexágono adyacente, entonces no hay persecución. No, la persecución siempre se juega. La persecución es una mecánica que da igual si el enemigo se mueve a un hexágono adyacente o no, porque cada hexágono son 10 kilómetros. 10 kilómetros da para mucho. Entonces, claro, al Vietcong le interesa salir aquí. Repito que aquí costaría entrar un punto, más 2 por salir de ZOC serían 3, más 1 por la interdicción serían 4 puntos. Me interesa perseguir y entrar en el hexágono, seguir dando por saco al Vietcong. Entonces lo que vamos a hacer con estas dos unidades, puesto que tienen 3 puntos de movimiento, es perseguir. Entrar aquí, ¿cuánto costaría? Un punto más 1 de salir de ZOC serían 2. Pero ojo, me he dejado un modificador, y es que la interdicción también la paga el americano. Esto significa que realmente aquí nos hemos comido los 3 puntos de movimiento que teníamos para perseguir, así que no vamos a tener ningún bonus de persecución. Ahí por eso interesa que el Vietcong se mueva, porque así obligas al americano a gastar movilidad y que al final no tenga esos modificadores por persecución. Si estamos a la defensiva, si el americano es el que estuviera recibiendo un ataque, el americano tiene la posibilidad de activar y mover una reserva, una unidad que estuviera operativa, que no hubiera todavía realizado ninguna acción, la podemos mover para traerla como refuerzo o para hacer un movimiento y, no sé, cubrir alguna de las posiciones y dificultar posibles futuros ataques en esa zona del Vietcong. O sea, es una acción, digamos, que tiene disponible el jugador americano gracias a su flexibilidad operativa, la capacidad para traer refuerzos rápidamente. Entonces, si hemos recibido un ataque y queremos traer alguna reserva, lo podemos hacer y así incrementamos nuestras opciones defensivas. Y al revés, si aquí tuviéramos ahora una unidad que no hubiéramos activado previamente, pues podríamos activarla para que nos ayudara, se añadiera como reserva ofensiva a esta operación. Bien, quitamos marcador de interdicción y volvemos al proceso de decir, muy bien, ahora estamos aquí, quiere seguir combatiendo, pero fijaros que al llegar aquí ya no tenemos el movimiento de alerta. El movimiento de alerta que ha tenido el Vietcong es algo específico que hay previo a la primera ronda de combate. Una vez ya estamos entablados en combate, se acabó el movimiento de alerta. O sea, ya la alerta aquí no tiene ningún sentido. O sea, que este proceso solo se produce antes de la primera ronda de combate. Una vez ya estamos entablados en combate, adiós, ya esta fase se va. Entonces volvemos aquí,
podemos ahora volver a interdictar si queremos el hexágono objetivo, establecer combate y seguir el procedimiento que hemos visto. Bien, pues vamos a la segunda ronda de combate. Este marcador de interdicción ya se va y las unidades de artillería han reseteado su capacidad ofensiva, vuelven a tener los factores iniciales. Decido no interdictar esta vez. Entonces vamos al combate. Recordad que el americano va con 2 unidades que tienen 3 factores de combate, así que serían 6, y esta vez con la artillería vamos potentes, vamos con 4 más 3,5, serían 7,5. Así que en total tenemos 13,5 para las proporciones, para ver si hay algún modificador. ¿Qué es lo que tiene el jugador del Vietcong? Pues tiene una unidad con 6 factores de combate y 2 puntos de artillería. Bien, este 3,5 contra 8, de hecho, un 12 contra 8, ya es un 3 contra 2. Y esto da un +1 al americano. Entonces este 13,5 vamos sobrados. No llega al 2-1, pero sí al 3 contra 2. Y sería un +1 en proporciones. Pero recordar que aplicar tanta infantería a lo mejor no nos interesa. Entonces, como tenemos un pequeño margen para seguir teniendo esta proporción de 3 contra 2, entonces nos interesa rebajar aquí, no ir tan cargado en infantería. Entonces podemos decidir que vamos con 5, incluso que vamos con menos, pero da igual. Podemos utilizar 5 puntos, entonces realmente aquí iríamos con 12,5. Fijaros, si yo quería redondear, incluso podría haber dicho que voy con 4,5 e iríamos entonces con 12. Pero seguiría siendo 12 contra 8, un 3 contra 2. Tendríamos un +1 a la tirada. Por terreno no hay nada. Tampoco ningún modificador positivo por persecución, porque el americano los 3 puntos de persecución que tenía los ha gastado persiguiendo la unidad. Bien, vamos a ver dónde lanzaría cada jugador. El jugador americano ha decidido utilizar finalmente 5 puntos de infantería. Como tiene el Vietcong 2 puntos de artillería, sería 7. Lo mismo de antes, de la primera ronda. Pero el Vietcong tiene ahora 6 y estamos utilizando 7,5 puntos de artillería, bastante más que antes. Entonces tenemos 13,5 puntos. Problema, que a pesar de haber utilizado toda la artillería, antes teníamos 3 puntos menos porque estábamos interdictando, con 13,5 resulta que no nos ayuda en nada, seguimos estando en la misma columna. ¿Qué significa esto? Pues que podríamos haber gastado esos 3 puntos, puesto que no podemos mejorar de ninguna forma trayendo el 100% de la artillería, podríamos haber gastado los 3 puntos sin interdictar. Bueno, finalmente, mirad, no voy a interdictar, vamos a ir con los valores iniciales, así que simplemente vamos a tener ese +1 a la tirada. Entonces el Vietcong lanzará aquí en la columna del 13,5 y el jugador americano, como ha reducido un poco su presencia final, pues lanzará en esta columna, igual que antes. Pero vamos a tener un +1 a la tirada. Lanzamos y ha salido un 6. Bueno, esto es una buena tirada. Entonces, un 6 más 1 es un 7. Bien, el americano perdería un paso, pero el Vietcong, que tira en la columna de al lado, pierde 2 pasos. Y lo más importante es que tenemos un +3 a la persecución. Este 7 también implica que si hubiéramos estado en una zona caliente, entonces hubiéramos perdido helicópteros. Pero no es una zona caliente porque no hemos desembarcado en el hexágono donde están las unidades enemigas. El Vietcong baja 2 puntos aquí y el americano baja 1 punto. Entonces, en el momento en que tengamos que pagar un punto de baja y no tengamos para hacerlo, entonces el jugador del Vietcong es cuando tendría que desmantelar, tendría que desbandar la ficha y eso significa que la ha perdido. Ahí es lo que daría la victoria al jugador americano. El jugador americano tiene que mirar de eliminar los reemplazos que quedan, pero si él pierde alguna unidad porque tampoco puede pagar por las pérdidas que ha sufrido, la pérdida de una unidad significa que caería también derrotado en este escenario. No es suficiente con eliminar al Vietcong, sino que hay que hacerlo sin perder ninguna unidad. Entonces, para perder una unidad, repito, es necesario que tengamos tantas bajas que no seamos capaces de pagar con los puntos de reemplazo que tengamos disponibles. Bien, resulta que debido a la tirada tenemos un montón de persecución. Es decir, tenemos un +3 a la persecución. Esto significa que las unidades americanas de infantería tienen 6 de persecución y esta unidad tiene 3 de persecución. Entonces, finalmente no hemos interdictado. Ahora el jugador de Vietcong tiene que decidir si se quiere retirar y dónde hacerlo. Entonces, claro, estamos compartiendo el mismo hexágono. Vamos a suponer que nos queremos retirar aquí. Esto costaría 1 punto entrar ahí, +1 por cruzar, +2 por salir, serían 4 puntos. Y como no hemos interdictado, son justamente los 4 puntos que tiene esa unidad. Aquí pues sería una opción. Y esta opción sería buena porque dejaría fuera del rango de alcance a esta unidad de artillería. Esta unidad de artillería ahora aquí ya no podría participar. ¿Tiene alguna otra opción el Vietcong? Bueno, si queremos ir hacia abajo, hacia aquí, costaría 1 punto porque nos movemos por carretera, evitamos el río, el coste incrementado del río. Sería 1 punto,
más 2 por salir de ZOC serían 3. Pero aquí me costaría 2, serían 5, ya no tengo 5 puntos tengo solo 4 para escaparme. Porque aquí tengo que salir de ZOC tanto de estas unidades como de esta unidad de aquí. Entonces sería un punto más otro por salir de ZOC, no tengo suficiente. Creo que es mejor hacerlo aquí porque nos alejamos de la ZOC de esta unidad. Entonces si en el futuro me puedo mover en esta dirección, aquí ya no tendremos ZOC de unidades enemigas. Además, obligamos ahora a estas unidades a tener que pagar un precio más alto si quieren entrar en ese hexágono, que les cuesta un poquito más. Así que esos 6 puntos de persecución, que no queden tantos bonificadores en ese tercer combate, en esa tercera ronda de combate que vamos a tener. Salir de ZOC sería 1, entrar aquí serían 2, más el río serían 3. Gasto un punto menos, gasto 3 puntos. Esta unidad haría exactamente lo mismo. Son 2 unidades que de los 6 puntos de persecución que tenía han gastado 3. Vamos a tener un más 3 a la tirada. Entonces la unidad de artillería tiene 3 puntos gracias a la tirada que hemos hecho. Entonces podemos movernos 3 puntitos. Aquí sería medio punto, aquí sería ya un punto. Nos movemos a medio punto por hexágono. Y si desembarcamos aquí, como estamos en la ZOC de una unidad enemiga, serían 2 puntos. En total serían 3. Bueno, si aplicamos ahora de nuevo en esta tercera ronda el 100% de la artillería y vamos a máximos y aplicamos también estas proporciones, el más 3 que tenemos de la persecución que no hemos utilizado más el más 1, vamos con un más 4 a la tirada. Así que lanzamos. 5 más 4 es un 9. Es un buen resultado. Bueno, no tan bueno. Fijaros, un 9, perderíamos un avión si hubiera participado un avión. El Vietcong se encuentra en esta columna y aquí desgraciadamente hemos tenido la mala pata de que solo perdemos un puntito como Vietcong. En cambio el americano está tirando en esta columna, perdería 0. Bueno, ahora el Vietcong de nuevo se podría retirar. Claro, ¿dónde se retiraría? Le interesa retirarse aquí. ¿Por qué? Porque así esos 3,5 puntos de artillería ya no participarían en este combate. Entonces lo que vamos a hacer es movernos aquí. Costaría un punto, más 2 por salir de ZOC serían 3. Pero ya no tengo los suficientes para seguir, porque entrar aquí me costaría un punto, más 1 de salir de ZOC serían 5 en total, solo tengo 4 puntos. Entonces, ¿cuántos puntos de persecución tenemos? Claro, esto es otra cosa que hay que tener en cuenta. Pues fijaros, ahora tenemos un 9 en la tirada que hemos hecho antes, tendríamos un más 5 a la persecución. 5 más 3 de estas unidades tenemos 8 puntos y la artillería tendría 5 puntos, pero la artillería no se va a mover y ya está bien aquí. Entonces lo que hacemos es entrar con estas 2 unidades, vamos a perseguir, estaríamos gastando un punto para entrar ahí, más 1 por salir de ZOC serían 2. Entonces como tenemos 5 más 3, 8 puntos de persecución y hemos gastado 2, tendríamos ahora un más 6 a la tirada. Entonces el americano decide ir con 5 en vez de ir con 6 de infantería, pero ahora solo podemos utilizar los 4 puntos de esta artillería, porque esta unidad de artillería ya no alcanza. Bien, tenemos 4 puntitos, en total sería 9. O sea, no vamos a tener el más 1 por proporciones. Entonces el Vietcong tiene 6, más 2 es 8. Estamos en 1 contra 1. O sea, es un 0 de modificador. Entonces, para la tabla de combate, el Vietcong tiene 6, más 4 de artillería del americano, lanza en la columna de 10, que es la misma que está utilizando hasta ahora. Y el americano va con 5, más 2, lanza en la de 7. Lanzamos dado. ¡Hola! Bien, esto significa que eliminamos al Vietcong, porque claro, 6 más 6 es un 12, estamos en esta columna, perdería 3 puntos, solo tiene 1 para poder pagar, no tiene suficientes, tiene que perder ese punto que le queda, y como los otros 2 no los puede pagar, tendría que decir que desmantela, o sea, que desbanda esta unidad. Esta unidad quedaría eliminada, sería victoria para el americano. Con esta tirada, además, el americano no pierde absolutamente nada, tampoco habría pérdida de aviones. Bien, eso daría la victoria al jugador americano, que hemos conseguido eliminar esa unidad sin que el americano perdiera ninguna unidad. Bueno, gente, espero que os haya gustado, ha sido un vídeo largo, espero no haberos causado ningún dolor de cabeza, y nada, un placer, nos vemos en el siguiente gameplay, un saludo.